Okay, so far in our study in the book of Romans, Hasta ahora en nuestra serie de estudios, we have worked our way through the first 4 chapters. en Romanos hemos considerado los primeros 4 capítulos del libro de Romanos. What have we seen so far? ¿Qué es lo que hemos visto? We have seen both the righteousness of God required Hemos visto la justicia de Dios requerida and the righteousness of God received. y la justicia de Dios recibida. We have seen both the universal condemnation of man Hemos visto la condenación universal de los hombres and the provision for the universal justification of man. y la provisión para la justificación universal de la humanidad. Now let's review from lesson 1. A manera de repaso, en la lección 1, We learned the importance of grace. aprendimos la importancia de la gracia. In your handout, Roman numeral number 1, letter A, En el folleto, letra A1, we asked the question, what is the meaning of grace? la pregunta es, ¿cuál es el significado de la gracia? And we see here that the answer to that question is, Y la respuesta a la pregunta es, grace is defined as God's unmerited favor la gracia se define como el favor inmerecido de Dios towards undeserving sinners like you and me. hacia indignos pecadores como nosotros. Sometimes we think of grace by using the letters, A veces pensamos en la gracia usando las letras. the letter G would stand for God's, La letra, la letra G es God en inglés, pero es Dios en español. and the letter R for riches, Y R significa riquezas. and the letter A at, Y A significa en o a. and the letter C for Christ, Y la letra C significa Cristo. and the letter E for expense. En inglés, pero es al gas a cargo de. And when you put it all together, you end up with God's riches at Christ's expense. Y cuando se juntan las letras, tenemos las riquezas de Dios para la humanidad a cargo de la muerte de Cristo. But why is grace so important to understand? Pero ¿por qué es tan importante entender el concepto de la gracia? It is because the grace of God is, Porque la gracia de Dios es, number 1, the basis for the gift of salvation. uno, la base para recibir el regalo de la salvación. Here's a second reason why grace is so important. Y la segunda razón es, Grace is the means of godly Christian living. la gracia es el medio para vivir la vida cristiana. Grace is the issue in genuine spiritual growth in your Christian life. Es el asunto, es la base para el crecimiento espiritual genuino. Here's a fourth reason why grace is important. 4, la razón es, Grace is the source of God-honoring Christian service. es la fuente del servicio cristiano que honra a Dios. Grace is also the focus of the message of the gospel that we're to proclaim. La gracia también es el enfoque del mensaje de evangelio que debemos proclamar. Sixthly, grace is the truth in which God wants believers to be established. Número 6, es la verdad en que Dios quiere que los creyentes sean establecidos. And number 7, grace is the rule of life for the believer. Punto 7 es la regla de vida para todo creyente. Dear friends, this is very important to remember grace. Queridos amigos, es muy importante recordar acerca de la gracia In these 7 points. en estos 7 puntos. Since that first lesson, Desde la primera lección, we have worked our way verse by verse through the first 4 chapters of Romans. hemos avanzado versículo tras versículo a través de los primeros 4 capítulos de Romanos. And as we study verse by verse through the book of Romans, En la medida que estudiamos el libro de Romanos, at times it will make sense to step back and take a look at the big picture. a veces tiene sentido hacer una pausa y examinar la perspectiva general, Or to break away and address a topic or theme
as it has been presented in the book of Romans. O romper el esquema y abordar un tópico o un tema como ha sido presentado en el libro. So this is like a topical study within the book of Romans, Es un estudio de tópicos adentro del libro de Romanos as we seek to answer the question, what must I do to be saved? y vamos a hacer la pregunta, responder a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? And in future lessons, we're also going to ask this question, Y en las lecciones en el futuro nos vamos a hacer la pregunta, what must I not do to be saved? ¿qué no debo hacer para ser salvo? So these will be our 3 lessons in the book of Romans as we continue. Estas son las 3 lecciones en el libro de Romanos que como estamos continuando. There are no questions more important for you to consider than these 2 questions. No hay interrogaciones más importantes a considerar que estas 2 preguntas. These are important questions for your relatives, Son muy importantes para sus familiares, your friends, los amigos, your neighbors, los vecinos, as you seek to give them the gospel. como usted trata o tiene la intención de explicar el Evangelio a ellos. In other words, how can I be accepted by God? En otras palabras, ¿cómo puedo ser aceptado por Dios? How can I have a righteous standard before God? ¿Cómo puedo tener un estándar justo en los ojos de Dios? How can I have my sins forgiven? ¿Y cómo puedo tener el perdón de mis pecados? Or how can I know for sure that I'm going to heaven? ¿O cómo puedo saber con seguridad que voy a ir al cielo? Your eternal destiny depends on your answer. Su destino de eternidad depende en su respuesta. And a wrong response can be the difference Y una respuesta equivocada puede hacer la diferencia between going to heaven de ir al cielo or to hell. o de ir al infierno. So now we're in this lesson again. We're going to try to answer the question, what must I do to be saved? En esta lección vamos a responder a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? And do we find the answer to this question in the book of Romans? ¿Se encuentra en el libro de Romanos la respuesta a la pregunta? And the answer is yes. Y la respuesta sí está declarada. Now the answer is clearly stated in 2 very important verses, the theme verses of the book of Romans, chapter 1 verses 16 and 17. La respuesta está declarada en 2 versículos claves del libro, Romanos 1, 16 y 17. Let's read Romans 1, 16 and 17. Vamos a leer Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Notice the gospel is the power of God unto salvation. Noten que el Evangelio es el poder de Dios a la salvación. We also see in this verse that it's from God or of God. Y vemos en este versículo que es de Dios. Salvation is found in the gospel of Christ. La salvación se encuentra en el Evangelio de Cristo, For it says in these verses, to salvation. porque dice en los versículos para salvación. We also see in this passage, salvation is for everyone. Y vemos en el versículo que la salvación es para todos. And salvation requires only one response. Y la salvación requiere una respuesta. And what is that response? ¿Y cuál es la respuesta? The word is faith. La palabra es la fe. Everyone who believes. A todo aquel que cree. Again, these are very important verses in Romans chapter 1. Son versículos muy importantes en Romanos
1. So if salvation is found in the gospel of Christ, Aquí, si la salvación se encuentra en el Evangelio de Cristo, the logical question to ask then is, what is the gospel of Christ? entonces la pregunta lógica es, ¿qué es el Evangelio de Cristo? And Paul provides the answer under the inspiration of the Holy Spirit in 1 Corinthians 15, 1 through 11. Y Pablo nos da la respuesta bajo la inspiración del Espíritu Santo en 1 de Corintios 15, 1 a 11. Let's read this passage now together. Lisa? Vamos a leer juntos. 1 de Corintios 15, 1 a 11. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. This is a wonderful passage where we find the gospel. Es un pasaje maravilloso donde encontramos el Evangelio. And when we examine 1 Corinthians 15 a little closer, Y examinando más cuidadosamente 1 Corintios 15, we find three specifics in this passage. encontramos tres cosas específicas aquí. And in your handout, letter A, point 1, En el folleto, letra A, punto 1, we first see the gospel centers in a specific person, vemos que el Evangelio está centrado en una persona específica. and that person is Christ. La persona es Cristo. This is referring specifically to the Lord Jesus Christ. Se refiere específicamente al Señor Jesucristo. He is God who became a man. Él es Dios que se hizo hombre. He is Jesus Christ who specifically referred to himself as God. Es Jesucristo quien se refirió a sí mismo como Dios. He's perfect God Es Dios perfecto and he's perfect man. y es hombre perfecto. This is Jesus Christ. Este es Jesucristo. Now in John chapter 8, En Juan 8, the Pharisees asked Jesus this question. los fariseos le preguntaron a Jesús esta pregunta. They asked, "Who are you?" ¿Tú quién eres? And Jesus told them, Y Jesús les dijo, he said, "What have I been telling you from the beginning?" lo que desde el principio os he dicho. The problem the Pharisees had was not a lack of information El problema de los fariseos no era la falta de información about the person of Christ, acerca de la persona de Cristo, but here is their problem. pero su problema es They had a lack of faith on their part of believing what they heard about him. tenían una falta de fe de su parte para creer lo que oían acerca de él. Towards the end of John chapter 8, Y al final de Juan capítulo 8, Jesus tells the Pharisees, Jesús les dijo a los fariseos, "Before Abraham was born, antes que Abraham fuese, I am. yo soy. I am."
yo soy. Now, what does that mean? ¿Qué significa? It is a direct reference to God. Es una referencia directa a Dios. Jesus is referring to himself as God. Jesús está refiriendo a sí mismo como Dios. When Moses met God at the burning bush in Exodus chapter 3, Cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3, Moses asked this question. Moisés le preguntó a Dios, He said, él dijo, "Who shall I say sent me?" ¿quién debo decir que me envió? God told Moses to tell the people that Y respondió Dios a Moisés, I am sent you. yo soy, te mandó. Did the Pharisees understand that Jesus was claiming to be God? Y los fariseos entendieron que Jesucristo estaba afirmando que Él era Dios. Oh, yes, they did. Absolutamente. And you know what they did? ¿Y saben lo que ellos hicieron? They took up stones to stone him for blasphemy. Ellos recogieron piedras para apedrearlo por la blasfemia. Why? ¿Por qué? Because Jesus claimed to be God. Porque Él afirmó ser Dios. But is it really that important to believe that Jesus Christ is God? Pero ¿es realmente tan importante creer que Jesucristo es Dios? Let's see what Jesus himself said in John chapter 8 verse 24. Vamos a ver lo que Jesucristo dijo en Juan 8:24. Lisa? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. In addition, our study of the book of Romans Además, nuestro estudio del libro de Romanos began by highlighting the fact that Paul was separated unto the gospel of Christ. empezó subrayando el hecho de que Pablo fue apartado para el Evangelio de Cristo. And who is Jesus Christ? ¿Y quién es Cristo? He is the unique God-man. Es el único Dios hombre. Let's read Romans chapter 1, verses 1 through 4. Y vamos a leer en Romanos 1:1-4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. The gospel also centers in a specific work. El Evangelio se centra en una obra específica. It is that Jesus Christ died, Es que Jesucristo murió and that he was buried, y que fue sepultado and that Jesus rose again, y Jesús resucitó and that he was seen. y que fue visto. See, we know Jesus Christ died on a cross, Sabemos que Jesucristo murió en una cruz and the evidence of that was that he was buried. y la evidencia de esto es que Él fue sepultado. On the third day, he arose again. En el tercer día, Él resucitó de And the- entre los muertos. And the proof of that was that he was seen by a number of people. Y la prueba de ello es que fue visto por muchas personas. Christ's death is significant, for the penalty of sin is death. La muerte de Cristo es significante porque la pena del pecado es la muerte. If Jesus Christ was going to pay the punishment for your sins and mine, Si Jesucristo había de pagar el castigo o la pena por nuestros pecados, then he would have to die. Él tendría que morir. Furthermore, Además, the resurrection of Christ is significant la resurrección de Cristo es significante because a dead Savior cannot save you, porque un Salvador muerto no puede salvarnos. but only a living one can save you. Un Salvador vivo sí puede hacerlo. Here's a third part of the gospel that centers in a specific accomplishment. Y la tercera parte del Evangelio que se centra en una ejecución específica. Christ died for our sins. Cristo murió por nuestros pecados. And the word for here means on behalf of.
Y la palabra por aquí significa de parte de. Jesus Christ died on behalf of our sins Jesucristo murió por nuestros pecados, as our substitute, como nuestro sustituto. paying for our sins with his death on the cross. Él pagó nuestros pecados con su muerte en la cruz. Now, isn't this what we've seen thus far in the book of Romans? ¿No es esto lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Romanos? Now, let's take a look at this PowerPoint slide, and we call it the broad road. Y vamos a ver este diagrama que se llama el camino ancho. We learned from Romans chapter 1, verse 18, Y aprendimos en Romanos 1:18 that the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad and unrighteousness of men. e injusticia de los hombres. And why is that? ¿Y por qué ocurre esto? Because people exchange the truth of God for a lie and choose to worship images of man, Porque debido a que la gente cambió la verdad de Dios por la mentira e eligió adorar a imágenes de hombres, birds, snakes, or animals. de aves, de reptiles y de animales. Romans 1 tells us that Romanos 1 dice que when we choose to replace God in our thinking, cuando optamos por reemplazar a Dios en nuestros pensamientos and we are not moral, y no somos morales, God will let us choose to go away from Him. and we're not moral, did you say? And if we're not moral, That's what I said. Okay, no, God está. will choose to go away from Him. Ujú. Mhm. Let Entonces, us choose. nos ponemos en una espiral hacia abajo en la depravación. We can go astray if we choose to, Podemos desviar si elegimos. and we will spiral down into deeper depravity. Y nos ponemos en una espiral hacia abajo en la depravación. Romans 1 also tells us Romanos 1 también nos dice that a person can arrive at the point where que una persona puede llegar a un punto donde sinners give approval to others who join them in their depravity. a un punto que los que viven como ellos son dignos de muerte y los pecadores se juntan con otra gente que se reúnen en la depravación. There are sinners who actually approve of other sinners. Y hay pecadores que piensan que las cosas que los otros pecadores están haciendo están bien. And they think this. Y ellos piensan, They say, I'm going to hell, but who cares? me voy al infierno, pero ¿a quién importa? That's Romans 1. Esto es Romanos 1. The immoral lane. La carril inmoral. Romans 2 tells us that the moral person, Romanos 2 nos dice que la persona moral now this is a person who points his finger at the godless sinner and says, es la persona que señala con el dedo al pecador inmoral diciendo, they say, shame on you. desgraciado, And they're just as guilty of sin before God as them. esta persona es igualmente culpable delante de Dios. Both the immoral and the moral are sinners. Los dos, el inmoral y moral, los dos son pecadores. God tells the moral sinner that he is just as guilty as the immoral sinner. Dios le dice al pecador moral que es tan o igualmente culpable como el pecador inmoral. Again, because the standard for judgment is moral perfection. Porque la norma de juicio es la perfección moral. God says to the moral sinner, En efecto, Dios dice al pecador moral, if you want to go to heaven by your own good works, si tú quieres ir al cielo por tus buenas obras, that's good, está bien, but the standard is perfection. pero la norma es la perfección moral. Can you be perfect? ¿Puede ser perfecto? Can you live up to that standard? ¿Puede alcanzar este estándar perfecto? And the answer is no. Y la respuesta es no.
One sin Un pecado got Adam and Eve removed out of the Garden of Eden. Expulsados del huerto del Edén, Adán y Eva, And un just, pecado. and just one sin on your part makes you guilty and me guilty before God. Y un pecado en tu parte, somos culpables delante de Dios And we're unworthy of working your way into heaven. e indigno de hacer buenas obras para merecer ir al cielo. Verse 12 tells us, El versículo 12 nos dice, those who have sinned porque todos los que sin la ley han pecado, only one time solamente una vez, without the law sin la ley, will also be judged without the law. y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. And those who have sinned under the law Perdón, voy a repetir. Porque todos los que sin la ley han pecado, el tiempo ha visto, pecado una vez, sin ley también perecerán. Okay. will also be judged by the law. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. The moral person is just as guilty La persona moral es tan o igualmente culpable, as a sinner as the immoral person. tanto como la persona inmoral. So again, both lanes Entonces, dos carriles are on the broad road that leads to hell. están en el camino espacioso que llega al infierno. Now here's a third lane. Y hay un carril de número 3, They are the religious people. son la gente religiosa. So you see, they think their religion gives them a special favor with God. Ellos piensan que su religión les da una posición especial con Dios. And Paul uses the example of the Jew Pablo usa el ejemplo de los judíos in the end of chapter 2. al final del capítulo 2. And let's see what he says about the religious person. Y vamos a ver cuál es la conclusión que él dice acerca de la persona religiosa. Let us read Romans 2:23. Vamos a leer Romanos 2:23. Tú, que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. It says you dishonor God. Dice que deshonra a Dios. And why is that? ¿Y por qué ocurre esto? Because the name of God is blasphemed Porque el nombre de Dios es blasfemado among the unsaved. entre los inconversos, entre los gentiles o los inconversos, Because of we as sinners. porque somos pecadores. So when we trust our religion Cuando confiamos en nuestra religión and we think we're going to heaven because of our religion, y creemos que vamos a ir al cielo por nuestra religión, and then people see us fail, y la gente entonces nos ve fallar, and then you know what they think? ellos están pensando, They say, what is the point of believing in God? ¿cuál es el punto de creer en Dios? Why should I even try? ¿Por qué estoy tratando? And they say God's name is bad. Y entonces el nombre de Dios es tirado por el suelo. And Romans 3:10 says this. Romanos 3:10 dice esto. Read, Lisa, can you read? No hay justo ni hay aún uno. Y el versículo 12 agrega, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. There is none who does good. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Not one. No hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Every person is guilty of sin before a holy God. Cada persona es culpable de pecado ante un Dios santo. So those are the three lanes that lead to the broad road of destruction. Estos son los tres carriles que lleva al camino de destrucción. The immoral lane, El carril inmoral, the moral lane, el carril moral, and the religious lane. el carril religioso. Now let's look at the barrier of sin.
Y vamos a ver la barrera del pecado. God says there is a barrier of sin between you and God. Dios dice que hay una barrera del pecado entre nosotros y Dios. Let's look at Isaiah chapter 59, verse 2. Vamos a ver Isaías 59, versículo 2. Lisa? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. You see, dear friends, Entonces, queridos amigos, no amount of good works, ninguna cantidad de buenas obras, no religious ritual ningún rito religioso can break down that barrier between you and God. puede derrumbar la barrera entre usted y Dios. Let's look at this slide on the balance of works. Y vamos a ver este dibujo acerca de la balanza de las obras. It is not a matter of trying to get your good works to outweigh your bad. No es un asunto de tratar de asegurar que sus buenas obras pesan más que sus malas obras. Because as we saw in Romans 2, Porque hemos visto en Romanos 2, it just takes one sin solo se necesita un solo pecado to tip the scales against you. para inclinar la balanza en contra de usted. No amount of good works Ninguna cantidad de buenas obras can ever tip the scale in your favor. nunca pueden inclinar la balanza en su favor. How about the Ten Commandments? ¿Y qué de los 10 mandamientos? Can they save you? ¿Pueden salvarnos? Do you think you can keep the Ten Commandments ¿Usted piensa que puede guardar los 10 all the time in mandamientos all your life? todo el tiempo, durante toda la vida? No. No. Remember, the purpose of the law, ¿Recuerda el propósito de la ley? what was the purpose of the law from Romans 3? ¿Cuál es el propósito de la ley según Romanos 3? Do you remember? Acuérdense. The law was not given as a means to get us to heaven, La ley no fue dada como un medio para llevarnos al cielo, but the law was to show us how sinful we are. sino para mostrarnos cuán pecadores somos. Let's read Romans 3:19. Vamos a leer en Romanos 3:19. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. So what does Paul write in 1 Corinthians chapter 15? Entonces, ¿qué escribió Pablo en 1 de Corintios 15? 1 Corintios 15, 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibéis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Now we notice Jesus bore our sins Entonces, Jesús cargó nuestros pecados on the cross. en la cruz. His death was made on behalf of our sins. Su muerte fue hecha por nuestros pecados. God punished Christ in our place. Dios castigó a Cristo en nuestro lugar. The wrath of God La ira de Dios, that we as sinners so rightly deserve que nosotros merecemos debidamente, was poured out on Jesus Christ at the cross. como pecadores, fue derramada en Jesucristo en la cruz. And then Jesus cried out on the cross, "It is finished." Y entonces Jesucristo gritó en la cruz, consumado es, And that means paid in full. que literalmente significa pagado por completo. As Jesus' death accomplished a specific purpose, Porque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue con un propósito específico, and that was full payment for our sins. para hacer un pago completo por nuestros pecados. And because Christ died for our sins, Porque Cristo murió por nuestros pecados, God's wrath was turned away at the cross. la ira de Dios
En su ira, Dios le dio la espalda a Jesucristo en la cruz. Romans 3 tells us that God was satisfied by the cross. Romanos 3 nos dice que Dios fue satisfecho. The wrath of God was satisfied at the cross through the death of our substitute. La ira de Dios fue satisfecho en la cruz por la muerte de nuestro sustituto Jesucristo. And then we look at the word redemption. Y estamos viendo la palabra la redención. Romans 3 also tells us that Jesus Christ Romanos 3 también nos dice que Jesucristo paid the ransom payment to redeem us hizo el pago del rescate para redimirnos from the slave market of sin in the world del mercado de la esclavitud del pecado and set us free y nos hizo libres when we place our faith in Jesus Christ. cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Jesus Christ alone. Jesucristo solamente. And that's why it's a gift of grace. Por eso es un regalo de la gracia. God now, in His grace, Ahora Dios en su gracia offers salvation as a free gift ofrece la salvación como un regalo to gratuito unworthy sinners a los indignos pecadores who accept the payment que aceptan el pago that Jesus Christ made on their behalf que Jesucristo hizo por ellos by trusting in Him as their Savior. cuando confían en Él como su Salvador. Do you remember again the word grace Acuérdense la palabra gracia and how it is defined? y la significado Grace is God's unmerited, es el favor inmerecido, undeserved favor. God's riches at Christ's expense. las riquezas de Dios para la humanidad a la carga de Cristo. Now let's move on to point B in our study by asking this question. Ya estamos en punto B y vamos a empezar con la pregunta: What evidence do we have that the gospel is true? ¿qué evidencia tenemos que el Evangelio es verdadero? Proof number 1 is that the gospel fulfilled the scriptures. Prueba número 1 es que el Evangelio cumplió las Escrituras. Let us read 1 Corinthians 15, verses 3 and 4. Vamos a leer 1 de Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Here's proof number 2 that the gospel is true. Prueba 2, que indica que el Evangelio es la verdad. The gospel is historically credible and verifiable. El Evangelio es históricamente creíble y verificable. Peter saw the risen Lord. Pedro vio al Señor resucitado. And now let's look at 1 Corinthians 15, verse 5. Y 1 de Corintios 15, 5. 1 Corintios 15, 5, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. 1 Corintios 15, 5. Thomas sees Jesus Christ alive. Tomás vio el Señor vivo. And the apostles see Jesus Christ alive. Los apóstoles vieron a Jesucristo vivo. Do you remember doubting Thomas? ¿Recuerdan a Tomás el incrédulo? Let's look at 1 Corinthians 15, verse 6. Vamos a ver 1 de Corintios 15, 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Let's look at another reason why the gospel is true, and that's proof number 3. Prueba número 3 dice: The gospel is personally transforming. el Evangelio es personalmente transformante. Let's look at Peter. Vamos a ver a Pedro. We see that Peter denied Christ. Pedro negó a Cristo. But what happened on the day of Pentecost? Pero ¿qué sucedió el día de Pentecostés?
Peter stood up with the other disciples in Jerusalem Pedro se paró con los demás discípulos en Jerusalén and proclaimed the gospel of Jesus Christ. y proclamó el Evangelio de Jesucristo. How do you explain this apart from the power of the gospel? ¿Cómo podemos explicar esto aparte del poder del Evangelio? Let's consider Paul. Vamos a considerar a Pablo. Saul of Tarsus was a persecutor of the Christians. Saulo de Tarso fue un perseguidor de los cristianos. When Stephen was stoned Cuando Esteban fue apedreado by the religious leaders of Jerusalem, por los líderes religiosos de Jerusalén, who was there at the stoning? ¿quién estuvo allí? Saul was there. Saulo. Later, Saul traveled on his way to Damascus Más tarde, Saulo viajó rumbo a Damasco to arrest Christians para arrestar a los cristianos and take them back to Jerusalem y arrastrarlos a Jerusalén and have them thrown into prison. y echarles en la cárcel. But what happened on the road to Damascus? Pero, ¿qué pasó en el camino a Damasco? Saul personally met the Lord Jesus Christ, Saulo personalmente se encontró con el Señor Jesucristo. and Saul placed his faith in Jesus as his Savior. Y Saulo puso su fe en Jesús como su Salvador. His life was transformed, Su vida fue transformada. and then he became the Apostle Paul. Se convirtió en el apóstol Pablo. And now he was willing to be beaten, Y ahora él estaba dispuesto a ser azotado, shipwrecked, a vivir naufragios, stoned, a ser apedreado and left for dead, y dejado por muerto and put into prison for the sake of the gospel. y encarcelado por causa del Evangelio. For Saul, this was an amazing transformation. Para Saulo era una transformación increíble. So, what is the response to the gospel of Christ that God wants from us? Entonces, ¿cuál es la respuesta al Evangelio de Cristo que Dios quiere de nosotros? We'll find the answer again in 1 Corinthians 15, Veamos otra vez en 1 de Corintios 15, verses 1 through 11, versículos 1 a 11, including verse 1, incluyendo versículo 1, verse 2, 2, verse 3, versículo 3 and verse 11. y versículo 11. Let's read 1 Corinthians 15, verses 1 through 3. Vamos a leer 1 de Corintios 15, 1 a 3. 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibéis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1 Corintios 1 al 3. Let's also look at verse 11. Vamos a leer también versículo 11. 1 Corintios 15, 11. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. 1 Corintios 15, 11. You must remember that Necesitamos acordar que the gospel is a message to be proclaimed. el Evangelio es un mensaje que debemos proclamar. The gospel is a message to be received and believed. El Evangelio es un mensaje que debe ser recibido y creído. Verse 11 says, Versículo 11 dice, whether it was I or they, pero sea yo o sean ellos, so we preach, así predicamos. and so you believed. Y así habéis creído. Now let's move on to point 2, letter A in our handout. Vamos a punto número 2, letra A en el folleto. And seek to answer the question, Y vamos a responder a la pregunta, what is the condition for salvation? ¿cuál es la única respuesta aceptable al Evangelio? What is the only acceptable response to the gospel? ¿Cuál es la única condición para recibir la salvación y cuál es la única respuesta aceptable al Evangelio? What is the one true condition for salvation? ¿Cuál es la única condición verdadera para
la salvación. And it's by faith alone, Es por la fe sola in Christ, en Cristo and His finished work alone. y su obra completa solamente. Now let's look at some verses Vamos a ver algunos versículos regarding the proper response to the gospel en cuanto a la respuesta that Jesus Christ, correcta al Evangelio que Jesucristo, who's perfect God, quien es Dios perfecto, perfect man, hombre perfecto, died on the cross for our sins, murió en la cruz por nuestros pecados, was buried and arose again, fue sepultado y resucitado, and our response to that gospel y nuestra respuesta a este Evangelio is to believe alone. es creer solamente. Let's look at Acts chapter 16, verses 30 and 31. Vamos a ver Hechos 16, 30 y 31. Hechos 16, 30 al 31. Y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo y tú y tu casa. Hechos 16, 30, 31. Notice the jailer said, What must I do Noten, el carcelero dijo, ¿qué debo hacer to be saved? para ser salvo? He was thinking he had to do something. Él estaba pensando que necesitaba hacer algo. And do is in the present tense in the Greek, Y en el griego, la palabra hacer está en el tiempo presente. and the jailer was thinking he had to continuously do over and over again. Y el carcelero estaba pensando que él veía la salvación como un proceso. He saw salvation as a process. Él veía la salvación como un proceso, He saw salvation as a change in lifestyle. un cambio en estilo de vida, He saw salvation as a change in attitude or actions. un cambio en actitudes o acciones, y pensó que necesitaba seguir haciendo para ser salvo algo. Now, is that the proper response to the gospel? ¿Es la respuesta correcta al Evangelio? What does verse 31 say? ¿Qué dice versículo 31? Believe on the Lord Jesus Christ. Cree en el Señor Jesucristo. The word believe La palabra cree o creer is in the aorist tense in the Greek, está en el tiempo aoristo en el griego, and aorist tense indicates a point in time. lo cual indica un punto en el tiempo. The Apostle Paul clarifies that salvation takes place at a point in time. El apóstol Pablo aclaró que la salvación ocurre en un punto en el tiempo. It's at the moment a person believes in Jesus Christ. En el momento que una persona cree en el Señor Jesucristo. It's not a process. No es un proceso, It's not a change in lifestyle, no es un cambio en estilo de vida in attitude or actions. o en actitudes o acciones. Again, it is Otra vez es believe. creer. The Lord Jesus Christ made it clear El Señor Jesucristo habló claramente in His early ministry that eternal life en el inicio de su ministerio que una persona podía recibir la vida eterna was received simply by faith alone. por medio de la fe sola. Let's look at some more important verses. Y vamos a ver otros versículos importantes In the book of John, en el libro de Juan, in John chapter 1, verses 11 through 13. en Juan 1, 11 a 13. Juan 1, 11 al 13. A los suyos vino, a los suyos no les recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. So what does John say here? Entonces, ¿qué dice Juan aquí? But as many as received Him. Mas a todos los que le recibieron. Does that sound familiar? ¿Les suena familiar? We just saw this in 1 Corinthians 15. Acabamos de ver esto en 1 de Corintios 15. The gospel is a message to be received. El Evangelio es un mensaje que necesitamos recibir. And how is one saved?
¿Y cómo es que una persona es salva? To those who believe in his name. A los que creen en su nombre. Let's look at John chapter 3, verses 14 through 18. Vamos a ver Juan 3, versículos 14 a 18. Juan 3, 14 al 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 14 al 18. We're looking at the condition for salvation. Estamos viendo la condición para la salvación. Let us look at a Old Testament passage found in Numbers chapter 21. Vamos a ver un pasaje o versículos en el Antiguo Testamento en Números 21. We see in Numbers 21 that God disciplined the children of Israel Vemos en Números 21 que Dios disciplinó a los hijos de Israel. and he sent serpents or snakes among them. Él envió serpientes entre ellos. These were poisonous snakes that bit the people, Serpientes venenosas mordieron al pueblo and the people were dying. y ellos estuvieron muriendo cada vez. There was no human cure. No tenía algo para sanarlos. And there was no work or nothing they could do to cure or heal themselves. Ni podían sanarse a sí mismos. So the people cried out to Moses, and Moses prays to God. Entonces el pueblo habló a Moisés, Moisés oró a Dios. And what does God tell Moses to do? ¿Y qué es lo que Dios le dijo a Moisés? He tells Moses to make a brass serpent. Él dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce He tells him to hold it up in the air. y que la levantara en lo alto. And he says, whoever looks at the serpent will be healed or saved. Y cualquiera que mirara a esa serpiente sería sanado o salvado. Look at the serpent on the pole and be saved? Tan solo mirar a una serpiente y para ser salvo. That sounds crazy. ¿No le parece ridículo eso? Look at a brass serpent and I will be healed. You must be kidding. Mira a una serpiente de bronce y voy a sanar. No, es ridículo, ¿no? Yes, ¿Es una broma? this was God's plan of healing for the Israelites. Sin embargo, este fue el plan de Dios para curar a los israelitas. God said it, Dios lo dijo and those who believed God's word and looked at the serpent y cualquiera que crea en la palabra de Dios y tan solo mira a la serpiente were healed. sería sanado. They lived. Ellos vivieron. Anyone who did not believe God De manera cualquiera que no crea a Dios and did not look to the serpent, y no mirara a la serpiente, they died. moriría. In the same way, Jesus tells us you can have eternal life just for a look. De la misma manera, Jesús nos dice que una persona puede recibir la vida eterna por una mirada. A look at what Jesus Christ did on the pole of the cross by dying for our sins. Tan solo una mirada a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados. Simply look and live. Simplemente mira y vive. Have you looked and lived? ¿Usted ya lo ha hecho? And how does one look to Christ today? ¿Y cómo es que una persona puede mirar a Cristo hoy en día? By trusting in Him alone. A través de confiar en Él solamente. Now let's notice John chapter 3, verse 36. Noten por favor Juan 3:36. Juan 3:36.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. The phrase abides on him La frase está sobre él means God's wrath remains on you significa que la ira de Dios permanece sobre él if you reject or don't believe the gospel. si usted rechaza o no cree el Evangelio. How about John chapter 5, verse 24? Entonces en Juan 5, versículo 24, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Notice it says, noten que dice, he who believes that God the Father los que creen que Dios el Padre sent the Son to save him envió su Hijo para salvarlos, has eternal life. tienen vida eterna. Let's look at John chapter 6, verses 35 through 40. Vamos a ver Juan 6, 35 a 40. Juan 6:35 a 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y está la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dieron, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:35 al 40. Now let's notice Jesus said, I will by no means cast out. Noten que Jesucristo dijo, de ninguna manera no le echo fuera. In the Greek it means no. En el griego significa no, I will not cast you out. no voy a echarle afuera, I should lose nothing. no voy a perder nada. Now can you see how this guarantees our eternal security? Puede ver que es una garantía de nuestra seguridad eterna. Now let's look at another verse regarding the conditions for salvation. Y otro versículo en cuanto a las condiciones para la salvación. It is a very simple verse. Es un versículo Simple. simple. It is John 6:47. Es Juan 6:47. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Do you see the little word has in verse 47? Usted puede ver la palabra tiene en versículo 47. Has is in the present tense. Tiene está en el tiempo presente. It means right now you can know you have eternal life. Significa que lo que significa que podemos saber que tenemos vida eterna ahora. Can any verse be any clearer than verse 47? ¿Puede cualquier otro versículo ser más claro? He who believes in me has everlasting life. Todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. Notice the results. Noten los resultados. If you do not believe in John 8:24, Si usted no cree en Juan 8,
24. John 8:24, reader. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Jesus is saying that it does not matter Jesús está diciendo que no importa if you live to be 100 years old. si una persona llega a vivir 100 años, If you never believe in Him alone si no cree en Él solamente as God who can only save you, como Dios único que puede salvarle, then you will die in your sins. morirá en sus pecados. Now, here is one of my favorite verses Aquí tenemos uno de mis versículos favoritos from John chapter 11, del Juan 11, verses 25 through 26. versículos 25 y 26. Juan 11:25-26. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11:25-26. And another good verse found in John chapter 20, verses 30 through 31. También otro versículo muy bueno que se encuentra en Juan 20, 30 y 31. Juan 20:30-31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:30-31. So we have it straight from the lips of the Lord Jesus Christ Himself. Entonces es directamente de los labios del Señor Jesucristo. The one and only condition for eternal salvation La única condición para la salvación eterna is faith alone in Jesus Christ alone. es fe sola en Jesucristo solamente. I hope that is understood. Ojalá que ustedes Puedan que es entender. claro. It is the difference between heaven and hell. Es la diferencia entre el cielo y el infierno. Again, let's be sure we remember number one, Otra vez necesitamos acordar, número 1, the gospel of Jesus Christ is el Evangelio de Jesucristo es perfect God, un perfecto Dios, perfect man, un hombre perfecto, died on the cross for our sins, quien murió en la cruz por nuestros was pecados, buried and arose again, fue sepultado y resucitado, and the response is by faith or to believe alone. y la respuesta es por fe o creer solamente. Now let's examine what it means to believe Vamos a examinar lo que significa as we creer. consider 7 key facts about faith Vamos a considerar los 7 hechos claves acerca de la fe. listed in your handout under point B. En el folleto, en la letra B, The facts about faith. los hechos acerca de la fe. The Greek words pistis or pistuo literally mean Las palabras griegas pistis o pistuo literalmente significan to rely on, confiar en, to depend on, depender en or to trust in. o confiar o creer en. Let me illustrate. Vamos a ilustrar. When you sit in a chair, Cuando nos sentamos en una silla, you rely on the chair. confiamos en la silla. You depend on the chair. Dependemos de la silla. Or you trust in the chair to hold you up. Confiamos en la silla para sostenernos. Remember this. Acuérdense, Your faith is only as good as the object it lies in. nuestra fe es solamente buena solo si lo es el objeto. If the chair is sturdy, Si la silla es confiable, it'll hold you up. nos sostendremos. If the chair is broken, Si la silla se rompe, it may break and you may fall. quizás
va a romper y nos caeremos. Question. Pregunta, Is it the faith that holds you up, ¿es la fe que nos sostiene or is it the chair? o es la silla que nos sostiene? Your faith is only as good Su fe es solamente buena, as the object it lies in. solo si lo es el objeto. And our faith in Jesus Christ Nuestra fe en Jesucristo, as the object como el objeto, will hold us up. nos va a sostener. It will save us from our sins. Va a salvarnos de nuestros pecados. Point number 2. Punto número 2. Believe is a verb that requires a subject. Creer es un verbo que requiere un sujeto. Someone to do the believing. Alguien que tiene que creer. And an object. Y un objeto. Something to believe in. Algo en que creer. In this case, En este caso, the subject el sujeto is to believe on Jesus Christ alone. es creer solamente en Jesucristo. We are the subjects. Nosotros somos los sujetos. And the Christ or the cross of Christ is the object. Y la cruz de Jesucristo es el objeto. In Acts chapter 16, verse 31, En Hechos 16, versículo 31, Paul told the Philippian jailer Pablo le dijo al carcelero de Filipos, to believe on the Lord Jesus Christ. cree en el Señor Jesucristo. Who was the subject? ¿Quién era el sujeto? The jailer, right? Era el carcelero, ¿no Who es verdad? was the object? ¿Quién era el objeto? And the object was the Lord Jesus Christ. El objeto era el Señor Jesucristo. In salvation, who does the believing? En la salvación, ¿quién cree? You, the subject. Usted, el sujeto. In salvation, who must you trust in? En la salvación, ¿en quién necesita confiar? Jesus Christ, and His work alone is the object. En Jesucristo, y su obra solamente es el objeto. Here's another fact about faith, number 3. Otro hecho acerca de la fe, número 3, The value of one's faith lies in its object. el valor de la fe depende del objeto. Let me illustrate. Voy a ilustrar. You may sign a contract that isn't any good. Es posible que usted firme un contrato que no sea bueno. You may have a boat that has a hole in it. O quizás es posible tener un barco que tiene un agujero Or maybe the boat doesn't have a very good engine. o un motor que no funciona. Would you get into that boat? ¿Vas a bajar en el barco? Would you sign a contract that's no good? ¿Vas a firmar un contrato que no es bueno? No. No. You may trust a friend to do something and that friend doesn't do it. O quizás es posible confiar en un amigo para hacer algo pero no lo hace. Remember, your faith is only as good as the object it lies in. Acuérdense que tu fe es solamente tan bueno como en el objeto en quien depende. Whether it's a contract, a boat, or a friend, Si es un contrato, un barco o un amigo. in each of these cases, En uno de estos casos, your faith was in an object that disappointed you. su fe fue puesta en un objeto que finalmente le falló. Likewise, people trust in things that cannot save them. De la misma manera, la gente confía en cosas que no pueden salvarles. Number 4 fact about faith Hecho 4 acerca de la fe is that faith is initiated by exposure to God's Word. es la fe se inicia por la exposición de la palabra de Dios. Let's look at Romans chapter 10, verses 13 through 17. Vamos a leer Romanos 10, versículos 13 a 17. Romanos 10, 13 al 17. Porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. And now let's look at Romans chapter 10, verse 17. Y vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. You would do well Es bueno para usted to come and hear the word of God venir para oír la palabra de Dios as often as you can, las cuantas veces más sea posible, especially right here especialmente aquí at the Spanish webcast en el webcast en español, every Sunday night at 8:15 p.m. Central. todos los domingos a las 7:15, right? 8:15 their time, Is it? in Central America. I think it's 7:15 now for both of us. Okay. Creo que a las 7:15 para los dos ahorita. Now here is point 5 and a fact about faith. Entonces, punto 5 acerca de la fe. Faith is only the act, or faith is the only act excluded from the works category. La fe es el único hecho que está excluido de la categoría de las obras. Let us look at Romans chapter 4, verses 4 through 5. Y vamos a ver Romanos 4, 4 y 5. Romanos 4 al 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contatada por justicia. Romanos 4 al 5. Just so you're sure that we're here every Sunday night at the same time, Es importante estar seguro que estamos aquí todos los domingos a la misma hora. so don't touch that dial Entonces, no toques or change your watches. o cambiar los relojes. Let's be sure that we understand Y es importante tener la aseguranza de entender that faith is not a work. que la fe no es una obra, Instead, faith trusts in the work of another, sino que la fe descansa en la obra de otro, the cross work and resurrection of Jesus Christ. la obra de la cruz del Calvario y la resurrección de Jesucristo. Now, here's point 6 about faith. Punto 6 acerca de la fe. Faith alone is consistent with God's grace. La fe sola es consistente con la gracia de Dios. Let's look at Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Vamos a ver Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. Why must salvation be by grace through faith ¿Por qué debe ser la salvación por la gracia mediante la fe and not of works? y no por obras? Here is the answer, Aquí es la respuesta. and our seventh and final point Y nuestro punto final, el séptimo punto, when it comes to the facts about faith. que se trata de los hechos acerca de la fe. Faith alone in Christ alone La fe sola, en Cristo solamente, brings God's greatest blessings to you trae las bendiciones más grandes de Dios hacia ti, for the glory of God. para la gloria de Dios. Let's look at Romans chapter 4, verse 20. Vamos a ver Romanos capítulo 4, versículo 20. Romanos 4:20. Tampoco dudo por incredulidad que la promesa de Dios
sino porque se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20. 2 Corinthians chapter 4, verses 3 through 7. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 a 7, por favor. Segundo Corintios 4, 3 al 7. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segundo Corintios 4, 13 al 7. Let us conclude tonight's message. Vamos a concluir el mensaje de esta noche, Lesson number 8. lección 8, perdón. What must I do to be saved? ¿Qué debo hacer para ser salvo? We have found that the one and only condition for salvation Hemos visto en la lección que la única condición para recibir la salvación eterna is faith alone in Jesus Christ alone. es la fe sola en Cristo solamente. We asked and we sought to answer this question from the Scriptures. Y buscamos y tuvimos la intención de buscar por medio de las Escrituras a responder a esta pregunta. And there are many verses in the book of Romans that can prove this. Y hay muchos versículos en el libro de Romanos para probar esto. So we have put together the verses from the rest of Romans, Y por eso hemos puesto los versículos del libro de Romanos in the first 4 chapters en los primeros 4 capítulos that support our conclusion que apoyan nuestra conclusión that the one and only condition que la única condición for eternal salvation para la salvación eterna is faith alone in Christ alone. es fe sola en Cristo solamente. And now our reader will read beginning at Romans chapter 1 verse 5. Y Alma va a leer en Romanos 1:5, por favor. We will read these verses, Vamos a leer estos versículos we will then pray y vamos a orar and conclude tonight's message. y concluir el mensaje de esta noche. Reader? Do you want me to read all of them? Yes. Okay. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 1:5. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Romanos 1:8. Romanos 1:12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Romanos 1:12. Romanos 1:16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:16 al 17. Romanos 3:3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios.
Romanos 3:3. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 3:22. Romanos 3:25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:25, 26. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Romanos 3:27. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Romanos 3:30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos 3:30. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Romanos 4:3. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Romanos 4:9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Romanos 4:9. Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Romanos 4:11. Romanos 4:12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe como que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncisado. Romanos 4:12. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Romanos 4:13. Romanos 4:14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Romanos 4:14. Romanos 4:16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Romanos 4:16. Romanos 4:17. ¿Cómo está escrito? Te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Gracias, Alma. Muchas gracias. Thank you. We're going to stop there, but we can see from our first 4 chapters Nos vamos a parar aquí, pero vemos en los primeros 4 capítulos, including Romans 4:20, Incluyendo Romanos
4:20, 4:24, Romanos 4:24 and many more passages in Romans y muchos versículos más en Romanos, as we seek to answer the question, como intentamos Contestar. responder a la pregunta, what must I do to be saved? ¿qué necesito hacer para ser salvo? ¿Qué Amen. debo hacer para ser salvo? Remember, it is by grace, Acuérdense que es por la gracia, through faith alone, por medio de la fe sola, in Christ alone. en Cristo solamente. As a reminder again, Y para Recordar. recordar o decir a ustedes otra vez, lesson number 9 of Romans, la lección número 9 de Romanos. we will be right back here again next Sunday night Vamos a estar aquí el próximo domingo por la noche, at the same time a la misma hora, as we look at the continuation of our lessons in Romans. y vamos a continuar en las lecciones en el libro de Romanos. Thank you very much. Gracias por todo. We would like to end with prayer. Y vamos a orar, por favor. Thank you, Father, for everything tonight. Gracias, Padre, por todo que has hecho esta noche. Thank you for our audience. Gracias por las personas que están viendo Thank you that you loved us so much y que tú nos amo tanto that you gave us your only begotten Son, Jesus.